Hola, un saludo muy especial para todos. Nuestro grupo está conformado por Vanessa Alejandra Castañeda Zapata, Cristi Nicole Perea Perea y quien les habla, Alberto Celis. El día de hoy vamos a hacer una pequeña tertulia sobre la novela Ready Player One de Ernest Cline, que fue publicada el 16 de noviembre del 2011 con 462 páginas. Bueno, iniciaremos hablando sobre nuestro primer tópico, que sería como esa realidad virtual. Como sabemos, el libro en sí se trata como de ese ciberespacio creado tanto por los usuarios, puesto que nos muestran como una situación o digamos un futuro, porque se centra en el año 2044. Entonces, aquí el autor ya nos muestra como esa evolución que ha tenido la tecnología y cómo las personas ahora involucran su vida personal con lo virtual. O sea, vemos como ya no diferenciamos como entre estos dos mundos, la realidad y lo virtual. Entonces, yo quisiera iniciar hablando sobre los, los personajes dentro de esta virtualidad, ¿cierto? Y también en su presencialidad, puesto que vemos que el libro le proporciona a cada personaje como esa naturalidad de escoger cómo quiere representarse, cómo considera que siente y se apodera como de sí mismo por medio de estos... Eh, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, entonces ellos tienen como ese jugador que los identifica dentro del juego, no me acuerdo bien la Un expresión, avatar. eso, su avatar. Muy bien. Entonces vemos cómo cada quien escoge su avatar, pero tanto en personalidad como en físico. Un ejemplo de ello tenemos a nuestro protagonista Wadsworth. Según la descripción del libro, podemos decir que él es un niño, como lo llaman friki, ¿cierto? Entonces con gafas y con los granitos de la pubertad y todo esto. Pero entonces vemos que en su avatar es guapo, es bonito, flaco, a comparación de él que él dice que es como, digamos, macizo. Entonces yo me quiero centrar es como en esta forma que tienen de representar los personajes, que estos pueden ser, digamos, a su gusto o como uno considera que quisiera ser, pero entonces no lo es. Entonces aquí es donde podemos mezclarlo con los diferentes textos que hemos visto en el transcurso de las clases, puesto que cuando hablamos de unidad de cuidados intensivos nunca nos especificaron, digamos, que este se identifica por ser gordo, por ser flaco, sino que nos describían a la persona como tal, tanto en el mundo virtual como en el mundo real. Entonces aquí vemos como estas diferentes representaciones del ser humano, de la persona como tal, ¿cierto? Entonces, también quisiera hablar como de esos escenarios que nos presentan, pues porque nos muestran como un mundo futurista, ¿cierto? Entonces cuando hablamos del mundo futurista es como ese mundo surreal que hay en el libro, puesto que él nos narra la mayoría de la historia dentro de un juego, ¿cierto? Que es el Oasis, y este representado como un mundo sobrenatural, puesto que las casas, las personas flotan, la gente puede conformar su espacio o puede determinar su espacio como quieran o como consideren que se puede llevar. Entonces, aquí el autor nos describe cada uno de los espacios con mucha precisidad, ¿cierto? Nos explica cómo están las cosas formadas, sus lugares, cómo estos determinan el personaje y cómo cada uno puede identificarse por medio de lo que está haciendo o el lugar donde está, puesto que todos estos son muy descriptivos. Un ejemplo de esto tenemos cuando el escritor nos narra en el momento en que West tiene que pasar todas estas controversias para obtener la llave, ese mundo de zombies, como los describe, y todas las facetas que tuvo que pasar para llegar a él, ¿cierto? Entonces aquí vemos como el inicio donde todo tiene como ese proceso y esa descripción, ¿cierto? Entonces nos da tanto una descripción gráfica como un lugar determinado, ¿cierto?
Y también podemos hablar como de esos lugares ochenteros, puesto que el libro, perdón, está orientado a la época que vivió el escritor en los años 80 y 90, puesto que aquí nos hablan sobre la música, los videojuegos, cómo se vestían las personas, sus expresiones. Entonces, aquí nos llama mucho la atención porque vemos como un escritor, que podemos decir del siglo XX, puede trasladarse a diferentes tiempos. Entonces, él escribe en el siglo XX, ¿cierto? Que es donde nos encontramos ahora, pero escribe un futuro, que es el 2024, pero también nos habla de un pasado, que es los 80 y los 90 y su transformación y su transición que esto conlleva, ¿cierto? Y por último, quisiera hablar sobre el vocabulario. Pues las expresiones son muy fáciles de entender, porque a excepción de Quemando Cromos, vemos que en él era muy difícil nosotros entender lo que decían, pues porque la mayoría de expresiones eran sobre hacker y cuentas y videojuegos y todos esos. Cambio aquí vemos que también trata como de ese hacker, pero de ese mundo surreal, pero su explicación es más precisa, entonces logramos entender el vocablo de esta historia. Seguimos con nuestra compañera. Bueno, como tercer tópico, vamos a hablar sobre las emociones que encontramos en la novela, que para mí habían o hay tres emociones. La primera emoción es, digamos, donde vemos esa realidad que está viviendo el personaje principal, que vive en una emoción, digamos, de tristeza, en donde él anhela o anhelaba, digamos, tener al lado a su madre y a su padre, pero ese anhelo se fue, digamos, frustrando cada día más cuando su padre lo asesinan y su madre pues se muere por una sobredosis. Otra emoción relevante que es ahí, se ve ahí la amistad. Entonces, esa amistad que hay entre Percy, que es el nombre del usuario, del personaje en Oasis, y el amigo que él cree que por naturaleza es un hombre y puede llegar a realizar, digamos, los mismos roles que realiza el hombre en la vida cotidiana. Pero al transcurso, digamos, de la novela nos damos cuenta que el amigo de Percy no es un hombre, sino una mujer. Entonces ahí, digamos, se van mezclando emociones porque Percy piensa que puede tener los mismos gustos que tenía un hombre, pero a la vez los puede tener, digamos, también una mujer. En otro contexto, pues se ve la emoción del amor, cuando él encuentra por fin esa persona que lo quiere, lo valora y lo respeta, que es la chica, pero él, digamos, él hace lo que no hizo Holiday, que fue revelarle ese amor a esa persona. Así como dice pues la compañera Christy, hay una semejanza también en el texto de Egot y los espejos, digamos que ahí, digamos, hablan también de el hombre nuevo y el hombre antiguo. Entonces, el hombre nuevo es ese Holiday que había en el año 2020, que era el creador de videojuegos, pero una vida más cotidiana, a la vida real, a la vida que estamos viviendo ahora. Y el hombre nuevo ya es digamos, un personaje que vive en una realidad virtual, en esa realidad que solamente está él y se puede formar o especificar de forma a sus gustos y a sus emociones. Sigue el compañero. Claro que sí. No, pues en la novela en tal logra hacernos ser partícipes de esa carrera por conseguir esas llaves en las diferentes pruebas para lograr conseguir ese huevo de Pascua que el creador de Oasis enterró, escondió, ocultó dentro de los diferentes juegos en el mismo. Es muy interesante la forma como el autor en el libro ingresa diferentes como guiños, referencias a esa cultura pop de los 80 y 90, como nos dijo nuestra compañera Christy. Pudimos encontrar videojuegos, programas de televisión, cómics, anime, música y película. Incluso hay muchas que uno le toca
buscar en Google, en Internet, cuáles son, porque son bastantes y se nos escapan. Podemos encontrar a Pac-Man, a Mazinger Z, a De Regreso al Futuro. Son diferentes referencias que nos logra entrelazar y atrapar más un poquito el escritor hacia nosotros. No se hace para nada aburrido, pero lo que sí me trae más la atención, quiero pues tocar en este tema, es que el autor consigue que nosotros como lectores nos adentremos en ese universo virtual, en el universo virtual de él, porque es que cada escenario distinto, cada escenario tiene mundos futuristas, totalmente de ciencia ficción. Recordemos de que eso está ambientado en el año 2044, estamos a escasos 23 años de llegar a ese tiempo futurista que el autor nos presenta en su novela. Y estamos muy cercanos, ¿por qué? Porque al igual como él lo pretende ahí, donde los protagonistas viven encerrados en ese mundo virtual que prácticamente son ya incapaces de relacionarse con personas, digamos, frente a frente, sino a través de un avatar, como lo hacemos nosotros en nuestras cuentas de Facebook, en los diferentes juegos en línea, incluso por el WhatsApp. Más fácil entablar una conversación en medios digitales que en persona. Y eso le pasa a nuestro protagonista, solo que él es un poco más exagerado porque él ya es totalmente sumergido en este mundo virtual de inmersión que se llama Oasis. Él no es capaz de relacionarse con personas que no conoce de nada en la vida real, pero en el juego parecen ser amigos de toda la vida y totalmente íntimos. Recordemos que las redes sociales están cada vez más presentes en nuestras vidas. Normalmente mucha gente nos ingresamos en ello, dedicamos cantidad de horas en las redes sociales, en ese mundo virtual. Cuando no existía el internet o que no era tan público, manteníamos más buscando cómo reunirnos en un parque, en un lugar público. Ahora no, ahora simplemente una invitación por Facebook y estamos todos en ese lado. Entonces, donde uno se pregunta si algún día vamos a poder llegar a ese nivel de evasión de la realidad que nos relatan en esta novela. Yo creo que lo posible es que sí, porque en la actualidad ya se han creado diferentes desarrollos en temas de realidad virtual. Falta un paso muy corto para llegar a la realidad de inmersión, donde totalmente vamos a estar dentro de un videojuego. Voy a tocar una cita del libro que nos habla sobre eso. Y dice: me detuve un instante a contemplar el equipo de inmersión. Me había sentido tan orgulloso cuando pude comprármelo, pero con el paso de los meses había llegado a verlo como lo que era, un artilugio muy sofisticado con el cual engañar mis sentidos, que me permitía vivir en un mundo que no existía. Cada uno de sus componentes era un barrote de la celda donde voluntariamente me había encerrado a mí mismo. Es muy interesante este pedazo porque prácticamente está diciendo lo que estamos viviendo. Somos esclavos de las redes sociales, pero por voluntad propia. Vamos a terminar en una pequeña cárcel virtual en donde nosotros quisimos entrar y nosotros botamos la llave para volver a salir. Entonces este libro, esta novela, personalmente me llenó de emoción por todas las acciones, esas aventuras, incluso hasta el romance que nos logran enganchar. Pero entonces hay que pensar muy clara en que si queremos llegar a ese punto de llegar inmersos a una realidad virtual, a algo que no es prácticamente tangible, aunque en ese tema de inmersión uno puede tocar prácticamente el sistema, puede tocar la virtualidad, pero cambia mucho, vuelvo y lo retomo, la interacción social. Vanessa. Bueno, otra cosita que podemos ver en el texto que encontramos, digamos, es ese escape de la vida social al escape de la vida virtual. Digamos, el personaje dice que se mete en la burbuja de su virtualidad, o sea, en el oasis, para escapar de ese, ¿cómo se puede decir? De ese oscuro vida presencial, por decirlo así. Él llega, digamos, en un momento que donde estaba viviendo con la tía o con los personajes que lleva la tía a la casa, que son diferentes. Entonces él dice, me escapo de esa realidad de vivir con mi tía, de vivir con
con ella a escaparme de una realidad que puedo conseguir y estar tranquilo y estar, digamos, ameno pues, con el mismo. Cris. Bueno, ya en forma de conclusión, podemos mirar cómo todos estos textos tienen un mismo enfoque, que es la ciencia ficción. Cada uno de los actores nos ilustran de su manera de ver el futuro, digámoslo así. Entonces, cada uno nos presenta esa ciencia ficción derivada de los personajes, pero entonces cada uno nos relaciona la virtualidad con el amor y los mismos personajes y su representación con la vida presencial y la vida virtual, ¿cierto? Entonces, podemos decir que en esto Oasis nos presenta como ese pilar de la sociedad, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos preguntar si será que en nuestro futuro será así, si tendremos un futuro lleno de solamente tecnología o si nos podremos tener una socialización con las personas, no solamente a través de la internet, sino a través de lo que es la presencialidad, que es lo que estamos viviendo ahora. Ya, eso sería todo. A mí me gustaría tomar un poco lo que dijo Vanessa y también lo que está diciendo Cristi en estos momentos sobre si vamos a llegar a ese punto. Es que prácticamente estamos llegando. ¿Por qué razón? En el libro nos habla sobre algo que tenemos en un mundo más sombrío que el mundo real, que ya hay escasez energética, hay escasez en dinero, en comida, en alimentación. La vida es muy baja. Solamente unos cuantos, que son los acaudalados, viven bien. En cambio, los demás tienen que pasar por la búsqueda de una realidad diferente, en la cual se sientan apreciados, en la cual puedan incluso trabajar y estudiar dentro de la realidad virtual. Entonces, no estamos muy lejos. Miremos ahora el tema durante la última de esta pandemia que está sucediendo. La virtualidad se volvió en un furor. Se trabaja virtual, se estudia virtual, se socializa virtual, incluso hasta se ven fiestas y conciertos virtuales. No estamos muy lejos. El autor no se equivocó al planear esta novela en el año 2044, porque aunque estemos a 23 años escasos para llegar a esa fecha, ya lo estamos viviendo. Solo falta, como lo repito nuevamente, un poquito para llegar a ese punto en el cual nuestra vida se va a ceñir en lo virtual. ¿Qué debemos pensar entonces? ¿En verdad queremos eso? ¿Queremos vivir en la virtualidad y olvidarnos de lo presencial, olvidarnos de ir a socializar con otra persona frente a frente, tocar piel, tocar personas y no tocar números y circuito, todo virtual? Es lo que debemos pensar, porque como lo plantean, la escasez, la baja atención en el tema del mundo, en la economía, nos puede llevar hacia ese aspecto. Hay que dar un cambio, si no, allá nos veremos. En ese libro, en esa novela, estaremos viviéndola en vida real. Incluso estaremos leyéndola de manera virtual, en un salón de clases, con jóvenes que también están conectados en una virtualidad totalmente sumergida. Bueno, creo que con eso damos por terminada esta pequeña tertulia sobre la novela que queríamos expresar, Ready Player One, de Ernest Cline. Recordemos que es muy reciente, es del 16 de noviembre del 2011, donde se publicó y en donde nos muestran todo este futuro que realmente es interesante. Muchísimas gracias a todos. Entonces nos despedimos hasta ya una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.